Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, el régimen cubano al fin ha tenido que aceptar lo inevitable, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Ha tenido que aceptar en sus condiciones y en las condiciones también de Estados Unidos esa ayuda humanitaria ofrecida por Washington tras el azote del huracán Melissa al oriente de la isla. Y lo ha hecho después de esa serie de supuestas contradicciones entre funcionarios y expresiones públicas de ese régimen sobre ese ofrecimiento de ayuda a Cuba. Y en medio de todo esto hay una alarma, hay una advertencia de lo que pudiera pasar después de estas inundaciones en el oriente de Cuba, sobre todo con esa situación higiénico-epidemiológica que está sufriendo en estos momentos todo el país. Soy Rolando Nápoles y si quiere conocer lo último de este desastre en el oriente de Cuba, quédese aquí conmigo en este segmento Hoy en Cuba de Univista TV. Mi casa es allá abajo, eso se inundó allá, el agua me daba la cintura y todavía hay mucha humedad. Yo tengo 3 niños chiquitos, los tengo aquí, mi mamá también que está enferma, que ella sí está allá abajo acostada porque está chivada. Y estamos aquí hasta esperando que se ore eso allá abajo para poder bajar porque tengo los niños enfermos también con catarro, porque hay mucha humedad. El régimen cubano tiene que aceptar lo inevitable. Necesita toda la ayuda humanitaria posible en medio de la destrucción provocada por el huracán Melissa y las inundaciones por la crecida del río Cauto en el oriente del país. Ya no importa que sea hasta el enemigo, Estados Unidos. Ahora, después de tantos dimes y diretes de varios de sus funcionarios, la dictadura en Cuba acepta al fin los $3 millones de esta ayuda que ofreció Washington y especialmente el secretario de Estado Marco Rubio para entregar a los damnificados en la isla a través de la Iglesia Católica Cubana y la de Estados Unidos. Entre ellas, la que le va a enviar también la Arquidiócesis de Miami. Aquí hay casas que han tenido derrumbes parciales, totales, otras con el techo, otras que se le han quedado las 4 paredes, es sin derrumbes totales completamente. Todavía hay mucha humedad para entrar a las casas porque hay casas ya que han entrado que han tenido que salir porque el fango le da las rodillas, porque hay muchos pisos de tierra. Han medido pipas, pero no son suficientes para la cantidad de población que tenemos aquí en este barrio, en esta localidad. Sí, fue un golpe duro. Nosotros tuvimos alrededor de 12 horas de golpe constante entre la lluvia intensa y los vientos, que fueron vientos fuertes, pero que muy fuertes, que es lo que ha producido la catástrofe que tenemos acá en el poblado. La nota oficial de Cuba sobre la aceptación de la ayuda humanitaria de Estados Unidos, sin embargo, parece poner en claro un elemento polémico desde un principio que Washington anunció este ofrecimiento. ¿Cómo será canalizada esta ayuda? El comunicado dice que aunque agradece esta ayuda, afirma que pasará por las manos del régimen, porque, de acuerdo con esa nota oficial, tiene lo que llamó una experiencia positiva de años de cooperación vinculada a la labor humanitaria de la Iglesia Católica en Cuba, a través de lo que catalogó de plena coordinación con nuestras autoridades. Y promete además canalizar el aporte del modo más rápido y eficiente, a fin de que éste llegue con prontitud a las poblaciones y territorios necesitados. Contamos con una experiencia positiva de años de cooperación vinculada a la labor humanitaria de la Iglesia Católica en Cuba, que se ha materializado exitosamente en plena coordinación con nuestras autoridades y conforme a los requerimientos que se ajustan a la evaluación de daños y necesidades más perentorias. Se agradecen estos gestos humanitarios, como sucede con la ayuda procedente de diversas partes del mundo, incluyendo la de otras organizaciones religiosas de los propios Estados Unidos. Nuestras autoridades trabajan para canalizar el aporte del modo más rápido y eficiente, a fin de que éste llegue con prontitud a las poblaciones y territorios afectados. Exacto, yo creo que es muy difícil para ellos, lo ponen en una situación muy embarazosa, porque negarle a la Iglesia Católica la posibilidad de distribuir ayuda es bastante vergonzoso en el mundo, ¿no? En general, ante el mundo. Y el hecho de que la ayuda venga de los Estados Unidos, ellos no querían de ninguna manera que esa ayuda, el pueblo cubano supiera que venía de los Estados Unidos. Entonces, también la Conferencia de Obispos Católicos ha hecho un comunicado en el que declara que esto que está pasando, sobre todo con el huracán,
Es una catástrofe, es una tragedia que además se suma a los problemas con la electricidad, los problemas con la alimentación, la propagación sin freno de estos arbovirus que prácticamente casi todos los cubanos han tenido alguno. Entonces creo que sí que los ha sorprendido un poco y creo que fue inteligente desde el punto de vista diplomático, creo yo, tratar de canalizar la ayuda a través de la Iglesia Católica, y me imagino que la Iglesia no se iba a negar. El anuncio de Cuba sobre la aceptación de los $3 millones de ayuda humanitaria a Estados Unidos ocurre en momentos en que las autoridades cubanas revelaron que más de 120.000 habitantes continúan evacuados en el oriente del país y más de 45.280 viviendas sufrieron daños por el huracán Melissa. En la agricultura se reportan daños en unas 78.700 hectáreas ya cultivadas, mientras que en la red eléctrica se habla de unos 340 transformadores dañados desde Las Tunas a Guantánamo, aunque la Unión Eléctrica está hablando de supuestos avances en la recuperación de este servicio en esa zona oriental. En un momento sentimos un estruendo terrible, ¿no? Y cuando más o menos miramos, vimos que todo eso se había derrumbado completo ahí. Y entonces todo el mundo agrupado y todo el mundo llorando, porque esto fue criminal ahí. Después empezó esta casa a arrancar la teja de esta casa también, y todos estábamos agrupados en la cocinita. Entonces la mujer también estaba en la misma situación, un estado de nervio terrible. Yo me sentí un frío así en el corazón, así. Yo pensé que ya se me iba a ir la vida ya. Ya yo pensé que eso fue una cosa tan grande que yo por lo menos ya yo vi que mi casita estaba ya destruida y eso a mí me impactó demasiado. Yo llegué, todo estaba tirado en el piso, todo desbaratado, el colchón, todo. Y eso fue un dolor grandísimo. Para mí, mis niños, todo fue al piso, todo. Todo lo perdí. Reportes oficiales hablan de que ya comenzaron a disminuir las aguas en la cuenca del río Cauto en Granma, aunque continúan las inundaciones. Un fenómeno que pudiera agravar aún más la crítica situación epidemiológica que enfrenta Cuba ya desde los últimos meses, incluyendo en la zona oriental. Autoridades dijeron en conferencia de prensa que aunque se redujo la cifra de pacientes graves con dengue, la tasa de incidencia de esta enfermedad sigue siendo alta en la isla. Muy alta la focalidad por el vector. Hoy que el 62% de los focos de DGIT en el país se están concentrando en La Habana, en Santiago de Cuba, en Camagüey y en Villa Clara, son los resultados que aportó el trabajo de control de vectores en la última semana. Y un dato que creo que también tenemos que compartir con la población es, a partir de lo que ha estado ocurriendo con el trabajo de los estudiantes, o sea, se mantiene la búsqueda activa de febriles. Cuba es un estado fallido y no hay mejor prueba de ello que la catástrofe sanitaria que vive hoy el país. Durante años el régimen vendió al mundo la imagen de una potencia médica, pero la verdad es otra: hospitales colapsados, falta total de medicamentos, médicos agotados y mal pagados, un sistema que derrumba mientras el pueblo sufre. Hoy Cuba enfrenta un brote gigantesco de chikungunya, una enfermedad que se está propagando por todo el país porque no hay insecticidas, no hay fumigación, no hay control sanitario real. Los hospitales están llenos de pacientes con fiebre alta, dolores articulares y erupciones, y muchos ni siquiera tienen analgésicos o sueros para ser tratados. El sistema de salud cubano ya no existe, los médicos sobreviven con salarios miserables, los hospitales se caen a pedazos y los pacientes tienen que llevar sus propias sábanas, guantes, medicinas, entre otros materiales. Y mientras el pueblo sufre, el régimen exporta médicos como mercancía política, utilizando su trabajo para obtener divisas, mientras dentro del país falta todo, desde un antibiótico hasta una jeringuilla. La salud pública cubana, que fue un símbolo de orgullo, hoy es una vergüenza nacional, un reflejo claro del fracaso del comunismo. Por eso consideramos que Cuba es un estado totalmente fallido. El sistema de salud pública es totalmente fallido. Un contexto epidemiológico en el que no se fumiga lo suficiente, se fumiga puntualmente cuando se enteran de que hay alguna persona enferma. Antes yo
trabajé mientras estuve allá anulado en Cuba después de estar preso en la campaña de la Aedes aegypti. Y recuerdo que se fumigaban los barrios completos con malatión, con las motomochilas y también con camiones, y había que poner abate, bolsitas de abate en los depósitos de agua. Entonces, nada de eso se está haciendo a fondo, se está haciendo muy puntualmente, y el gobierno no ha gastado en carros de basura, por ejemplo, para poder aliviar los vertederos que ya de por sí eran focos de vectores. Pero además de eso, con estas lluvias y estos desbordamientos de los ríos, va a quedar mucha agua en la que estos mosquitos se pueden reproducir. Salud Pública se ha mantenido diciendo que las muertes por dengue este año en Cuba son solo 3 casos. Pero un reciente reporte del Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba publicó una lista preliminar de 15 cubanos fallecidos por arbovirosis, reportados en redes sociales y medios independientes en la isla, que desmienten esa cifra oficial dada por el régimen. Esto fue una simple búsqueda en los medios, en las redes sociales que hicimos, y llegamos a 15 fallecidos por estos arbovirus. Principalmente es el dengue hemorrágico el que está matando a las personas, ¿no? Pero estos que nosotros documentamos lo tenemos justificado con los enlaces donde encontramos estas muertes. Pero es solamente, yo diría, la punta del iceberg. Eso no va a dar la medida real de lo que ha pasado. Explícame, ¿qué parte tú no entendiste de que nos estamos muriendo con el virus? ¿Qué parte tú no entendiste de que estamos viviendo en la basura? ¿Qué parte tú no entendiste que los hospitales, los policlínicos están colapsados? ¿Qué parte no entendiste de que apenas hay medicamentos? ¿Qué parte no entendiste de la alimentación? ¿Qué parte no entendiste de la higiene? Dime qué parte no entendiste que lo único que tenemos nosotros ahora mismo los cubanos es un ventilador para malamente poder azorar los mosquitos. Mira cómo estoy, una picazón que es arrebatante. ¿Qué parte no entendiste que para poder conectar ese ventilador necesitamos un poquitico de electricidad? Que tú la quitas y la pones y la quitas y la pones. Compadre, para que nos estamos viendo locos. Ya está bueno, ya, suficiente. Ese poquitico de electricidad es la que necesitamos nosotros para conectar nuestro ventilador y poder coger un poquitico de aire y más o menos refrescar esta picazón que nos deja el virus asqueroso que nos está matando poco a poco. Dime qué parte fue la que tú no entendiste, que necesitamos por lo menos la electricidad para aliviar un poquitico este malestar. Y por cierto, según los más recientes datos oficiales publicados por ese régimen, en estos momentos el oriente de Cuba, el 60% de todo el oriente de Cuba está nuevamente sin electricidad tras el paso de ese huracán Melissa por la isla. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.